Buenas noches, bienvenidos a Teología con Café. Hoy estamos aquí para completar nuestro aprendizaje de los principios de interpretación bíblica. Estamos aquí para hablar de la segunda parte del método gramático histórico. La semana pasada estuvimos aprendiendo mucha gramática. Hoy vamos a tomar el punto de histórico. Así que nos preparamos a ser guiados en este estudio y como lo tenemos por costumbre, pues quiero pedir a un voluntario de ustedes que por favor pida la palabra y entonces le concedo hacer una oración de inicio. Adelante, Alma. Buenas noches y Señor, te damos gracias este día, Señor, este lunes, por otra oportunidad más que nos das para poder aprender, Señor, de tu palabra, Señor, a través de esta seminario de teología con café. Te damos gracias por la vida de Mike, Señor. Te pedimos que lo ilumines y que le des sabiduría, Señor, para que podamos entender lo que Él quiere compartirnos, Dios. Te damos gracias y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Alma. Pues bien, entonces, el método histórico que nos ocupa hoy es el que vamos a primero a resumir con respecto al principio general, el tercer principio método gramático histórico, resaltando su importancia, que enfoca nuestra atención en el significado original del texto para no leer en las escrituras o poner en las escrituras nuestras ideas propias del presente. Sucede mucho que tenemos ideas preconcebidas que le buscamos una justificación bíblica. Pues este método gramático histórico nos ayuda a no caer en ese error. Alguien puede decir que tengo una debilidad y entonces yo puedo tener fe en que la debilidad la puedo vencer de un momento a otro. Y entonces digo, yo sé que en algún lado de la Biblia dice algo de esto. ¿Dónde será que dice que rápido yo puedo ser? Pero ya me acordé, ya me acordé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo. Sí. Y entonces, eso se llama ponerle a las escrituras o leer en las escrituras algo que no dice. Ya hemos visto este pasaje en particular y por eso lo uso vez tras vez porque nos ilustra desde cada uno de los elementos o principios, perdón, generales, nos ilustra la importancia de seguir estas pautas del método, porque debemos ir a las escrituras y dejar que sean ellas las que nos hablen. Y hoy vamos a hablar un poco más acerca de cómo ver, cómo leer, cómo observar las escrituras para que sean ellas las que nos digan a nosotros lo que tiene para nosotros. Pues decía que este tercer principio es el método gramático histórico, van juntos y el enfoque especial de hoy es el elemento histórico. El método histórico es el estudio que abarca el fondo histórico, cultural y geográfico de un libro bíblico. Busca reconstruir todo ese fondo. Porque imagínense, el último de los libros de la Biblia fue escrito hace 2000 años. ¡Qué gran brecha de tiempo y de lugar! Y no digamos de circunstancias las que hay. Para el caso, la Biblia
completa fue escrita por 40 autores en un periodo de aproximadamente 1600 años. Y durante todo este tiempo, entre 1400 y 1600 años, todos estos autores, milagrosamente, y lo digo así porque en efecto lo que ocurre es que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, quien inspiró a estos 40 autores que la mayoría de ellos no se conocían entre sí, de diferentes lugares, de diferentes trasfondos, desde príncipes y reyes hasta artesanos, obreros, campesinos, desde profetas, también sacerdotes, pero todos distintos, unos de más al norte, otros de más al sur. Por eso, este método nos pone a investigar toda la historia para proporcionarnos una mejor base para comprender el mensaje de cada libro. Esto nos va a proporcionar a la vez material para una enseñanza y predicación más vivas. Y estos últimos dos elementos valiosos de este método me van a dar a mí la oportunidad de tener todo un trasfondo, porque imagínense, estudiar estos elementos históricos para los cuales vamos a tener que recurrir a enciclopedias o a diccionarios bíblicos o a Google mismo para conocer toda aquella historia. No es que vamos a venir a decirle a los hermanos con los que compartimos nuestro mensaje: fíjense que me he pasado 10 días estudiando la historia de las tribus que estaban dispersas allá en Europa, y entonces les voy a contar aquí un resumen de 3 horas de toda esa historia. No vamos a hacer eso. Sin embargo, el tener esa conciencia me va a permitir sacar los puntos en el momento indicado, y con la experiencia comprendida que vivieron aquellos creyentes en su momento, como que la historia va a cobrar todavía más vida al compartirla y compararla con la experiencia que ustedes y yo y los que nos escuchan pudiéramos estar viviendo. Así que, ¿cómo vamos a hacer este estudio histórico? ¿Cómo vamos a ser guiados con este método para comprender todo lo que hay detrás de cada libro? Que les recuerdo, cada libro está dirigido a personas, destinatarios, creyentes que pueden estar en diferentes ciudades y hasta países. Y necesitamos entender lo que pasó con ellos. Entonces, yo aquí voy a marcar varios elementos, y yo quiero animarles, quiero más bien evitar que se sientan abrumados en pensar: todo eso tengo que hacer para compartir un versículo en mi grupo. No quiero que se me sientan así. En realidad, hay mucho material disponible para que nosotros hagamos un trabajo guiado, certero y con el tiempo básico suficiente para tener el contexto que necesito. ¿Dónde lo obtengo? Mire, es tan fácil como que muchas Biblias de estudio, especialmente Biblias de estudio, traen como a manera de introducción a cada libro ya una descripción de la historia que estaban ellos pasando, un resumen de las principales enseñanzas en ese libro, porque recuerde, la teología no viene brindada en su totalidad en un solo libro. La teología es la construcción de tema por tema. ¿Qué dice
cada libro de la Biblia acerca de la salvación. Entonces, al resumir lo que dice cada libro acerca de la salvación, yo tengo la doctrina de la salvación, lo que en teología llamamos soteriología. Eso quiere decir el estudio de la salvación en la Biblia. Entonces, la Biblia de estudio nos ayuda dando una introducción a cuáles son los temas que toca cada libro. Yo les recomiendo, fíjese que de hecho hay algunas Biblias, yo conozco una traducción en lenguaje actual, por ejemplo, que no es una Biblia de estudio, solo es una versión dinámica, pero hay unas ediciones que ya traen una paginita donde nos cuenta la historia de estos destinatarios, las circunstancias que están viviendo y también nos dicen elementos importantes que ellos necesitaban comprender. Entonces usted puede hacer un bosquejo, un cuadrito de 3 columnas, donde la primera columna menciona el autor, la segunda columna los destinatarios y la tercera columna el contexto. Y entonces usted va, como que dice, leyendo versículo por versículo y donde aparece el autor, donde habla de sí mismo, donde se presenta, donde él dice yo tal cosa, yo tal otra. Entonces ya sabe que ese versículo está hablando del autor. Y en lo que aparece ustedes y ustedes y ustedes y aquellos, aquí hay destinatarios. Entonces va notando los versículos donde identifica a los destinatarios. Y el contexto, ¿verdad? Cuando le dice, es que hay algunos entre ustedes que se están peleando, hay otros que están discutiendo mucho, en cambio otros, qué muestras de amor las que están dando. Entonces usted va notando ahí qué es lo que el autor está destacando y le queda un cuadro bonito en 3 columnas. Esto que le he dicho es todo este proceso. Y estudiar la historia que se narra en el libro es ese cuadro de 3 columnas. Estudiar el fondo histórico del libro, la vida de los personajes. Aquí está, son 2 personajes. El primero es el autor, el segundo es aquellos que reciben la carta. Por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento, ellos dicen a quién le están hablando. En algunos casos están hablándole a Judá, al reino del sur. En otros casos le está hablando al reino del norte, las 10 tribus o Israel. En otros casos le está hablando a los gentiles. Y yo hago aquí la mención porque he estado estudiando en el último par de años el libro del profeta Isaías y me encuentro que a partir del capítulo 40 Isaías le habla con una frecuencia importante que se nota, le habla mucho a las naciones gentiles, es decir, a los no judíos. Entonces, observamos la vida de los personajes, observamos la situación del pueblo en general, de la iglesia en general, tanto del autor como también de los destinatarios. Y en algunos casos, el libro nos dice en qué ocasión fue escrito, nos dice fechas, incluso hay libros en el Antiguo Testamento que nos dan fecha de cuándo fueron escritos, no lo hacen todos. Hay contextos como cuando, por ejemplo, Lucas ubica el censo que obligó a José y a María bajar desde Nazaret para subir a Belén. Y nos dice en qué momento histórico sucedió. Entonces, en este estudio vamos a situar el libro dentro de la historia bíblica y de ser posible dentro de la historia extrabíblica. Para esto, como les digo, ya vamos a necesitar un diccionario bíblico o una enciclopedia. Repito, no es para que nos sintamos abrumados. Les animo a comprarse una Biblia de estudio, no una Biblia comentada, sino que una Biblia que nos da una introducción, nos da referencias cruzadas, nos explica el contenido de cada libro sin entrar en detalles de interpretación o de doctrina. También está el estudiar la geografía del libro, en el contexto en que ha escrito, en el contexto de su época, e incluso estudiar las costumbres y las culturas del libro, porque uno, imagínense,
con 2000 años de distancia al más cercano de los libros del Nuevo Testamento, y si a eso le sumamos 1500 años más para atrás, o sea, las costumbres y las culturas parecieran para nosotros que es la misma, pero realmente no es la misma cultura en la época de Abraham que la cultura en la época de David. No es la misma cultura en la época de Jeremías cuando anuncia el fin de los 70 años de cautividad en Babilonia, que la cultura de aquellos que están en Israel en los tiempos de Jesús. Dicho sea de paso, les comento un pequeño testimonio. El último año y medio, como ustedes han de saber, viviendo en Jerusalén, teníamos allá nosotros un grupo de estudio bíblico al cual asistían personas extranjeras que por diferentes razones estaban residiendo en Israel, hispanos, es decir, hablaban español, diplomáticos, servidores públicos, trabajadores especiales, y entonces les invitamos a participar de un estudio bíblico todos los martes en la noche. Y les propuse que estudiáramos martes a martes el Evangelio de Lucas. ¿Saben por qué? Tomando en cuenta las costumbres y la cultura nuestra en estos días en Israel en comparación con las que hace referencia el Evangelio de Lucas, me resultó muy apropiado proponerlo porque Lucas, el autor, como también en relación al libro de Hechos, que es el mismo autor Lucas, lo que él está haciendo es escribiéndole a un amigo, a un dignatario que se llamaba Teófilo, y le saluda con máximos respetos. Oh, excelentísimo Teófilo. Teófilo era un extranjero. Teófilo no conocía la cultura. El libro del Evangelio de Lucas fue escrito para no judíos que vivían en un contexto judío. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, uno, por las identificaciones que hace Lucas al dirigirse a Teófilo, pero dos, también porque le explica las costumbres y las prácticas judías en términos que un extranjero, que un extraño pudiera comprender. De esa misma manera, cada libro de las Escrituras tiene una intención al dirigirse a sus destinatarios, y cada libro por eso tiene un propósito. Puedo pensar, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo. ¿Sabe para quién fue escrito el Evangelio de Mateo? Lo contrario que el de Lucas. Fue escrito para judíos que estaban convirtiéndose al cristianismo y que el autor necesitaba mostrarle y demostrarle que el cristianismo no era una suplantación del judaísmo, sino que estaba basado precisamente en todas las promesas que Dios había hecho a los patriarcas. Y el autor muestra o busca demostrar, ese es su propósito, demostrar que Jesús tiene derecho a ser llamado el Mesías por ser descendiente directo del linaje de los patriarcas, pasando por el rey David. Marcos
Marcos fue escrito para creyentes, judíos y cristianos que vivían lejos en Europa, no en Medio Oriente, como lo conocemos hoy, sino que allá en Europa. Y estos creyentes estaban padeciendo persecución y serias dificultades. Estaban sufriendo porque el imperio estaba persiguiendo a judíos y a cristianos y los estaban, entre otras cosas, lanzando al gran foso romano. Así que Marcos busca un evangelio corto que supla la necesidad que tienen los creyentes de ser animados en su sufrimiento. Ustedes se fijan, Mateo tan extenso, ¿no? Y tan detallista, porque Mateo, su autor, parecía que andaba detrás de Jesús, anotando cada detalle, ¿no? Imagínense, era un cobrador de impuestos y llevaba muy bien las cuentas, era un matemático, un estadista, un contador, ¿verdad? No dejaba pasar detalles. Pero Marcos tiene prisa para llegar a la semana del sufrimiento de Jesús. Imagínense, Marcos nos lleva como jadeando todo el tiempo, y enseguida, y después de esto, y enseguida, y después de esto, porque la mitad del libro corre rápido toda la historia, y la otra mitad, una semana. La mitad de Marcos está dedicada a contarnos qué pasó en la semana de la pasión de Jesús. Por eso ese es un libro, contrario a Mateo, contrario a Lucas, Marcos es un libro que hoy puede ser predicado para llevar consuelo a todo aquel creyente que está sufriendo. Por eso estudiamos las costumbres, las culturas de cada libro. Pues voy a avanzar en un ejemplo del método histórico de interpretación de la Biblia y voy incluso a llevarlo a un nivel de volverlo todavía más práctico, en ponerlo todo junto, los tres principios que con este estamos completando para ilustrar de una manera más amplia. Yo voy a entregar para ustedes un material adicional al terminar esta clase con detalles de esta carta, de esta epístola de Primera de Pedro, porque aquí me interesa mostrar lo práctico del método, tanto de interpretación y, como lo verán, también del método de estudio. Son dos métodos, dos cosas distintas, y todavía no hemos llegado, y espero que esto lleguemos en algunos meses y que ustedes se mantengan fieles tomando cafecito aquí conmigo para vivir hasta aplicar el método de predicación. Cada elemento de estos, hermanos, a mí me gusta hablarlo en estos términos, los términos de la experiencia, los términos del cumplimiento, los términos de la obediencia, me gusta hablarlos en términos de vivirlo, vivamos esto, vivamos para disfrutar como quien degusta una tacita de café, el método de interpretación, que es el que hemos estado estudiando, el método de estudio bíblico, que es el que tendré esta introducción ahora, y vendrá después el método de enseñanza. Porque yo lo entiendo primero, después que lo he entendido y que lo he interpretado y que lo he llevado a la práctica, a la aplicación en mi vida, entonces yo estoy listo para también enseñarlo a otros. Estamos hablando de conversaciones que
transforman. Yo soy transformado primero por ese binomio Espíritu Santo y la Biblia, y eso se llama ser discípulo. Y luego, al crear esto, convicciones serán convicciones que trascienden. Eso se llama hacer discípulos. Transformarme es ser discípulo. Trascender es hacer discípulo. Vamos. Primera de Pedro. A ver, quiero dar la participación y que estén animados, prontos a participar. Voy a repetir aquí, Primera de Pedro 1, del 1 al 12. Yo lo voy a poner en pantalla y quiero que alguien lea la pantalla. Aquí tenemos a Oscar Cuello. Entonces, muy bien, Oscar, vas a leernos los primeros versículos. Ahí están en pantalla. Buenas noches. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, entonces ahora pido a alguien más que nos lea la siguiente lámina. Continuando aquí con Pedro. Alguien que levanta la mano y nos lee estos versículos. Bien, Alba Luarca. Adelante, Alba. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muchas gracias, Alma. Ahora Alba nos lee la siguiente pantalla. Adelante, Alba. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bien, voy, como dije, a compartirles un material que incluye una investigación tanto en el texto bíblico completo de la primera epístola de Pedro y también algunas referencias geográficas e históricas
que como dije pueden ser obtenidas de una Biblia de estudio o una Biblia de referencias. Pero entre las observaciones generales que hago a este pasaje, en primer lugar son los personajes involucrados. El primer personaje es Pedro, que es el autor, y él se identifica, y los que viven esparcidos fuera de su patria en las provincias romanas del Asia Menor, de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Viven muy lejos. El término expatriados quiere decir que están fuera de su patria. Este capítulo 1 nos da indicios de que muchos, si no la mayoría, de estas personas eran judíos, aunque el libro también nos da indicios de que otra cantidad ya se les unió a ellos en la conformación de la iglesia, gentiles, muchos de los cuales pudieron haber salido del paganismo. Pero en la práctica, aquí los personajes son Pedro y los que viven fuera de su patria en estas provincias. Algunos eventos o resultados en el pasaje es que vemos que hay alabanzas a Dios y hay alegría por la esperanza viva del cristiano, aunque, como lo vamos a ver, puedan estar viéndola difícil. Los verbos principales que aparecen allí, y estas son de las observaciones que vamos haciendo, mire, a través de la gramática, entre otras cosas, son, obedecer en el versículo 2, renacer en el versículo 3, alcanzar la salvación en el versículo 5, alegrarse y ser afligidos, mire los dos en el versículo 6, inquirieron, indagaron en el versículo 10 y contemplar en el versículo 12. Al leer una y otra vez este pasaje, nos damos cuenta que hay algunas palabras que están repetidas más de una vez. Entonces eso llama la atención y hay que ponerle cuidado. La palabra fe, salvación, alegráis y pruebas están allí repetidas. Y vemos otras también que resultan palabras claves, porque es a lo que quiso llegar el autor al hacer referencia, que se convierten en importantes, y estas palabras son elegidos, esperanza viva y salvación. Circunstancias especiales del pasaje: estos creyentes estaban padeciendo persecución y con ello pruebas y sufrimientos. Entonces, aquí yo les traigo, como les dije ya, esa conexión entre un método de interpretación y un método de estudio. El método de interpretación, y particularmente el principio general número 2 que llamamos método gramático histórico, y que hoy estamos poniéndole el énfasis en lo histórico, ya que la semana pasada le pusimos el énfasis en lo gramático, y este es método para interpretar, que es lo que nos han mantenido conversando todos estos días. Entonces, entramos ahora a un método de estudio que llamamos inductivo. Y para poner el ejemplo que ilustre el nombre, voy a mencionar una segunda palabra que es deductivo. Existe la deducción, deducir, suponer, imaginar, y existe la palabra inducción, que es lo opuesto a deducir. Inducción es observar, es extraer,
es traer de adentro hacia afuera, de la palabra hacia mí. En otras palabras, deducir es aquello de lo que me guarda el método gramático histórico. Yo pienso que en algún lado la Biblia dice esto y yo no me voy a cansar de buscarlo hasta que lo encuentre. Eso es deducir. Inducir es, voy a estudiar las escrituras, voy a leerlas una y otra vez, me voy a preguntar qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ya lo dije la semana pasada, más que preguntarme por qué, me voy a preguntar para qué. Y entonces me voy a dar cuenta que hay algo aquí que yo no lo había visto y que el texto insiste en mostrármelo. Eso se llama método inductivo. Y los principios generales de que las escrituras interpretan las escrituras, de que la interpretación es primariamente literal, tomando en cuenta el tipo de literatura y las figuras literarias, y que debo someterme, ponerme debajo del método gramático histórico, porque miren, la gramática, la historia y la historia no me la invento yo. Entonces tengo que ponerme debajo de esto. Entonces, con estos elementos juntos, yo voy a comenzar a estudiar ya completo mi pasaje usando el método inductivo OIA. OIA significa como acróstico observación, interpretación y aplicación. En observación se trata, como explicamos el lema de Teología con Café, conversaciones. Dijimos que la primera conversación es precisamente con Dios. Conversamos con Dios no solamente cuando oramos, sino cuando oramos en base a lo que estamos leyendo de las escrituras, porque entonces hay diálogo, entonces hay comunicación. Si solo uno está hablando, no hay comunicación. Entonces, escucho la voz de Dios a través de su palabra y Dios me escucha a mí a través de la oración. En lo que yo expreso, estoy entendiendo de la palabra. Entonces, la observación me induce a esa conversación con el texto bíblico, preguntando qué dice el pasaje en términos del autor a los destinatarios originales. Y después de esta lámina voy a poner un ejemplo concreto de esto. La segunda fase es la interpretación. Todo esto que hemos estado estudiando hasta ahora, aquí viene empaquetado, porque de lo que yo interprete van a surgir mis convicciones. Repito, de lo que yo entienda de la Biblia van a surgir mis convicciones. De lo que me quede claro de la Biblia van a surgir mis convicciones. Recuerden nuestro método. Clarificar. Número 1, ¿para qué? Para cumplir. Clarificar para cumplir. La segunda parte de nuestro método es transformarse. ¿Para qué? Para trascender. Y ya dijimos, transformarse es ser discípulo, trascender es hacer discípulos. Interpretación. ¿Qué nos queda claro? Porque ya lo interpretamos, ya lo clarificamos. Lo oscuro fue iluminado al interpretar. ¿Qué nos queda claro? Son enseñanzas válidas de este pasaje que una vez fue escrito por fulano para sutano, pero que ahora son válidas para creyentes del siglo pasado
del siglo I, del siglo X, allá en Tierra Santa o aquí en Centroamérica. ¿Qué nos queda claro? Son enseñanzas válidas para creyentes de toda época y lugar. Y por último, la aplicación, porque, o sea, si yo voy a darme cuenta de lo que está pasando aquí, voy a obtener convicciones de esto, pero no la voy a aplicar, no la voy a vivir, como decía hace un momento, es hora de tomar café. Porque ahí es donde hemos dicho, ¿verdad? Este simbolismo que nos hemos inventado aquí, no estoy haciendo una interpretación bíblica al respecto, solamente estoy haciendo una ilustración. ¿Cómo puedo degustar, saborear las escrituras, como dijeron más de una vez algunos de los profetas? ¿Cómo puedo saborear y vivir hoy, en esta fecha, este pasaje a fin de ser transformado? Es decir, de yo ser discípulo y trascender para hacer discípulos. Y esto va a ser bien importante. Mire, porque no solamente es al nivel del uno al uno, no solamente es al nivel del uno al uno que yo vivo esto y entonces voy con mi amigo y le digo, mira, no me aguanto de compartirte esto porque está buenísimo. Lo estoy viviendo, anímate. Como de la misma manera, si usted le toca dar una clase, si usted va a compartir un estudio bíblico con sus compañeros de trabajo o va a enseñar a niños en su congregación, bueno, de repente usted mismo está invitado a predicar la palabra de Dios en una reunión de su iglesia. El Espíritu Santo tiene que hablarle a usted primero y aplicar la Biblia en su vida para que usted ahí con autoridad se para a decir, hermanos, vengo de hacerlo. Hagámoslo juntos ahora. Eso es la autoridad que nos da los principios generales de interpretación cuando los hemos traído a nuestro método de estudio inductivo para prepararnos a trascender. En este pasaje de Primera de Pedro, en una primera parte que vamos a describirla en términos del autor, creo que tengo algunos con micrófono abierto, si son tan amables me ayudan y lo cerramos un ratito. En términos del autor a sus destinatarios. Esos primeros versículos, los primeros versículos 5 que los leyó Oscar, los puedo resumir en estos términos. Pedro, recuerda que es Pedro el que está hablando, muestra la grandeza de la salvación al explicar a los expatriados de la dispersión que la salvación motiva alabanzas a Dios. Eso es en los términos del autor a los destinatarios. Eso es lo que observamos. Entonces, cuando yo interpreto, es decir, las escrituras interpretan las escrituras, tomo en cuenta la interpretación literal sin descuidar las figuras del lenguaje y me someto a la gramática y a la historia, entonces mi interpretación de esto es que los creyentes de cada época y de cada lugar deben darse cuenta de que la salvación es tan grande que no importa dónde estemos, lo que estemos pasando, pero es tan grande que debe motivarnos a todos a alabar a Dios. Eso es un principio universal, válido en cualquier momento. Eso es una convicción. Eso va ahí en ese segundo cuadro.
Ahora, una cosa es que yo diga, los hermanitos que vivían hace 500 años, que conocieron a Lutero, vale que hayan tenido buenos himnos y coritos para alabar a Dios, porque es una salvación grandísima. He dicho sea de paso aquí un detalle particular. A Lutero, a quien le debemos mucho, y de quien también tenemos otras cosas de las cuales sentirnos avergonzados, pero en general le debemos tanto, y también no solo trascendió en teología, sino que también en música. No sé si sabían eso. Lutero escribió muchos himnos, pero el dato curioso es este, que Lutero tuvo problemas porque le puso música a los himnos, que era la música similar a la que se cantaba en los bares de su época. Ojo ahí, ¿verdad? Porque ustedes saben, se escuchan tantas cosas cuando se critican las alabanzas modernas, y hay mucho que considerar ahí atrás. Sin lugar a dudas e indiscutiblemente tenemos un gran legado en himnos históricos que no debemos permitir que desaparezcan de nuestros cantos, y al mismo tiempo dar lugar a cánticos renovados, transformados, cánticos nuevos. Pero es en el contexto de una salvación que motiva alabanzas a Dios, un detalle histórico no del momento de la escritura, sino de 500 años atrás, como dije con Lutero. Entonces, la aplicación, este es el cafecito que yo me tomo, esto es mi conversación hoy. Poder decir, te alabo, Señor, porque yo lo único que merezco es el infierno, y de ahí me has sacado. Bendito sea tu nombre. Los versículos del 6 al 9. Esto es lo que observo. Esto es lo que veo. Esto es lo que salta a la vista, literalmente salta a la vista, porque leemos el versículo, los versículos una y otra vez, y lo leemos en una versión y los leemos en otra versión, y no podemos llegar más que a los mismos términos que usa allí la escritura. Pedro muestra la grandeza de la salvación al explicar que la salvación provoca alegría a pesar de que estos creyentes expatriados estén sometidos a diferentes pruebas. Los creyentes de toda época y de todo lugar no tienen excusa para alabar a Dios, porque no hay prueba que sea más grande que el hecho de que eres salvo por su gracia. Él, mira, te salvó. Él salvó a los creyentes. Y por mucho que suframos hoy, que sufran los creyentes de cualquier lugar y de cualquier época, en Siria miles de cristianos están siendo asesinados hoy. 1800 en los últimos días, hoy en manos de extremistas musulmanes. ¿Quién está diciendo algo de esto? ¿Quién está protestando por esto? Hace 2 años, 2 días antes de los ataques de los terroristas del Hamas a Israel, estuvimos allí a poquitos metros. Estuvimos allí con gente que eran nuestros amigos que fueron asesinados 2 días después. Pero lo que les quiero contar también hoy, que quizás no lo he hecho antes, que ahí mismo teníamos como invitados a unos hermanitos árabes, libaneses, iraníes, que habían escapado de allá años atrás y que hoy predican el evangelio y estuvieron cantando con nosotros ahí. Mire, árabes,
judíos y cristianos, 2 días antes, yo les digo, pruebas grandísimas podemos estar expuestos a pasar. Y los creyentes de todas las épocas las han experimentado. Pero nuestra salvación es tan grande que no hay excusa para sobreponernos y tener una alabanza con gozo al Señor. Yo hoy, en la aplicación, en lo práctico, lo hoy. Gracias, Señor, porque aunque hoy tengo esta dificultad, hoy esta prueba me vino de donde menos lo esperaba, pero lo mejor está por venir. Ni siquiera la muerte. Lo mejor está por venir y el Señor merece ser alabado. Los versículos posteriores, que son los que más vuelta tuve que darles. Pedro muestra la grandeza de la salvación al explicar que la salvación fue causa de interés para los profetas, así como lo es para los ángeles. Y es que yo dije, bueno, la tengo fácil con los profetas y los profetas la anunciaron. El mismo Lucas, cuando cita a María, la madre de Jesús, a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, al sumo sacerdote Zacarías mismo, padre de Juan el Bautista, a Simeón ahí en el templo, a Ana, la profetisa, todos ellos hacen referencia que la salvación fue anunciada por los patriarcas y los profetas, que fue prometida a ellos y anunciada por ellos. Cuando dice que también los ángeles mismos tuvieron interés en esto, no, es decir, ni siquiera puedo imaginarlo. Pero el punto no es que lo imagine, el punto es que es tan preciosa que todos tuvieron ese interés y cuidado. Entonces, de la misma manera, puedo interpretar, aplicar todos estos principios y llegar a decir, bueno, la salvación ha sido de interés no solamente para los autores bíblicos y los personajes bíblicos, para los seres espirituales. ¿Quién de nosotros no debiera estar interesado y llegar a la conclusión de lo valiosa que es? Y asimismo yo hoy, que nada me detenga, que mi interés supere a todo por valorar y apreciar mi salvación. Lo pongo aquí ya en paralelo el pasaje completo. Les compartí en la pantalla la síntesis de cada segmento. Ahora les comparto la síntesis de los 3 segmentos juntos. Es importante, y estos son términos que igualmente deben ser estudiados, y se los dejo de tarea a su interés y que valga en los últimos versículos. ¿Verdad? Si le interesó a los profetas y le interesó a los ángeles mismos, que le interese a usted, va a ir a un diccionario y va a averiguar qué es síntesis y qué es análisis. Y va a comprender cuál es la diferencia entre analizar y cuál es la diferencia entre sintetizar. El análisis nos sirvió para observar todos los detalles, avanzar con nuestra interpretación. La síntesis nos sirvió para establecer la convicción. Entonces, la observación completa de los 12 versículos, la síntesis de los 12 versículos, en términos del autor a los destinatarios, es que Pedro muestra la grandeza de la salvación al explicar los expatriados de la dispersión, que esta motiva alabanzas a Dios, provoca alegría en medio de los sufrimientos y ha interesado a los profetas y a los ángeles. Si usted toma los 12 versículos y lee este resumen, esta síntesis, usted se va a preguntar,
¿Realmente esta síntesis refleja todo lo que está allá en el resumen? Perdón, en los 12 versículos. Y después va a venir a la inversa. Va a tomar los 12 versículos y como usted ya marcó las palabras claves, como ya marcó los verbos importantes, las palabras repetidas, todo eso, ya usted ya lo vio desde el principio, entonces va a venir del texto a la síntesis y se va a preguntar, ¿estoy omitiendo algo? Y si concluye que está omitiéndolo, entonces lo agrega. Y si no, pues avanza y lo confirma. La primera columna es en términos de lo que el autor quiso comunicar a los destinatarios. La segunda columna es la interpretación. Es lo que conversamos al final de cuentas para convertirlo en convicción. Esta es la convicción que deben tener los creyentes de toda época y de todo lugar. Hayan vivido 100 años atrás, la semana pasada, 1000 años atrás, hayan vivido en la China, hayan vivido en la Patagonia, hayan vivido en Groenlandia. Es una convicción universal. La salvación es tan grande que debería motivar a todo creyente a alabar a Dios. Pues aunque el creyente esté sufriendo, tiene el testimonio de esperanza que dan los profetas y hasta los mismos ángeles. Oiga bien, estoy interpretando la Biblia y estoy estudiando la Biblia hasta aquí. Pero yo no voy a ir a predicar o a enseñar o a testificar diciendo, escúchenme todos, cristianos de América Latina, ancianos y niños, y de aquellos que podamos hacer memoria, que si no lo hicieron así, qué pesar, más vale que hoy ustedes... No vamos a predicar con estas primeras dos columnas. La salvación es tan grande que debería motivar a todo creyente a alabar a Dios, pues aunque el creyente esté sufriendo, tiene el testimonio de esperanza que dan los profetas y hasta los mismos ángeles. Es una convicción universal, pero yo tengo que aplicarlo hoy. Tengo que sentarme aquí con esto y vivirlo, tomarme este cafecito con esta teología. Y dije, lo primero es mi transformación. Por eso concluyo, mi salvación es tan grande, la mía, yo así lo valoro. Así lo valoro, solo yo sé cuánto Dios me ha perdonado. Solo yo sé de lo que Dios me ha sacado. Solo yo sé lo que el Señor ha tenido que lidiar conmigo. Solo tú lo sabes con respecto a ti. Eso se llama convicción de pecado. Solo el Espíritu Santo te lo puede dar mostrándotelo en las Escrituras. Pero cuando despiertas a esta oferta, mi salvación es tan grande que me motiva a alabar alegremente a Dios con auténtica esperanza. Ahí es cuando puedo decir que lo mejor está por venir, con auténtica esperanza, a pesar de estas pruebas. Ustedes no saben las 2, 3 pruebas que tengo en este momento. Y yo no sé cuáles o cuántas duras pruebas puedes estar pasando tú en este momento. Pero, Dios me salvó. Y eso es suficiente para que yo le alabe a Él alegremente, con auténtica esperanza. Hoy, usted me da el honor de ir a predicar a su congregación. ¿Sabe qué voy a decir yo? ¿Sabe cuál va a ser mi mensaje? Lo voy a titular, mi mensaje lo voy a titular, una salvación tan grande. Este domingo estaré predicando acerca de una salvación tan grande. Si quiere usted llegar en sintonía conmigo, le animo que antes de que llegue a la congregación, lea
Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 12. Y cuando esté parado ahí, cuando usted esté parado delante del grupo de niños, cuando usted esté parado delante del grupo de jóvenes, o con las mujeres, o qué sé yo, va a ir a predicar a un hospital, a la cárcel, donde sea, usted va a decir, alabemos a Dios alegremente y con auténtica esperanza por esta salvación tan grande. Hermanos y hermanas, yo quiero pedir que, ¿qué pasó? Dejé de compartir, ¿no? Quiero pedir, no sé qué pasó aquí en este minuto final. Bien, quiero pedir que nos acompañen en este momento a orar. Quiero pedir que 2 o 3 de ustedes cierren este tiempo con una oración de alabanza a Dios por la salvación tan grande que ha hecho por cada uno de nosotros. Por favor, 2 o 3 voluntarios que quieran orar para cerrar esta noche. Adelante, Alba. Dos personas más que vayan levantando la mano. Bien, oremos. Señor, le queremos agradecer por este tiempo, le queremos agradecer por cada uno de estos lunes en los que hemos estado aprendiendo, Padre. Agradecerle por la vida de cada uno de nosotros, porque tantas son las actividades en que podríamos ocuparnos, pero ha dispuesto en nuestros corazones que estemos aquí. Le pedimos, Señor, que este seminario pueda producir muchos frutos de apacibilidad en nuestra vida, Señor, que nosotros podamos parecernos un poco más a usted todos los días. Le alabamos, Señor, y queremos conocer más de su grandeza en su palabra. Queremos tomar decisiones trascendentales. Queremos empezar a adoptar convicciones en nuestra vida, Señor. Que nuestro estilo de vida se parezca más al que usted tiene para nosotros, Señor. Queremos vivir para ese propósito que usted nos ha dado y permítanos conocerlo mediante el estudio de sus escrituras, Señor. Le pedimos por esos lunes que vendrán, Señor, que dispongan nuestros corazones, a pesar de que las distracciones, a pesar de que el estrés, a pesar de que las diversas situaciones del día a día puedan distraernos o movernos de estar aquí, Señor. Solo ayúdenos a que podamos estar bien enfocados, a que podamos estar dispuestos, Señor, a conocer más de usted, a poder compartir el tiempo y poner en práctica cada una de las enseñanzas que aquí nosotros recibamos, Señor. Glorifíquese en este tiempo, Señor, y en su santo nombre oramos. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Dios, por tu inmenso amor y por tu misericordia para con mi vida. Estoy tan agradecida, Señor, de que me hiciste entender tu plan de salvación y que cautivaste mi corazón, Dios, que has estado conmigo cada esta vida, Señor. Gracias te doy porque tú eres mi eterno Salvador, Dios, y gracias porque en ti está mi esperanza y porque aún en las dificultades he podido experimentar tu amor y tu cuidado, Señor, y tu propósito. Gracias que me diste razón de vivir, Señor. Te amo y te bendigo. Te doy gracias por esa salvación tan grande, que es un privilegio para mí y que me motiva, Señor, a compartirlo. Te doy gracias, Señor, y que tu palabra siga hablando a mi corazón y que pueda yo, Señor, serte fiel obedeciendo. Gracias, Dios. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios excelso, único, Dios verdadero, justo,
el que Amén. es, el que era, el que ha de venir y reinará por los siglos de los siglos. Santo, Amén. santo, santo eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza y suprema exaltación. Venimos en esta noche, Señor, a agradecerte, Padre, por esa salvación inmerecida, Padre. Gracias porque nos trasladaste de la oscuridad a la luz. Nos pusiste en tu reino eterno, Señor. Gracias porque nos adoptaste como tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque en nuestras propias fuerzas no hubiéramos podido, Señor, pero tú te dignaste a venir, Señor, y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias por esa salvación eterna. Gracias, Señor, porque sabemos que un día estaremos contigo por toda una eternidad, Señor, y ven pronto, Padre. Amén. Anhelamos tu venida, Señor. Queremos verte cara a cara, Señor. Queremos estar contigo, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, que es luz a nuestros pies, Señor. Gracias porque estamos aprendiendo a interpretarla, Señor, y aplicarla, ponerla en práctica, Señor, y sobre todo, Padre, a, a ser discípulos, Señor. Gracias porque Amén. sabemos, Señor, que eh, tu palabra nos pide, Señor, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, Señor. Ayúdanos a hacer eso cada día, Padre. Ayúdanos a traer ese reino aquí a la tierra, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos honor y gloria en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te alabamos, Señor, alegremente y con auténtica esperanza por esta salvación tan grande con la cual nos has dado el perdón de nuestros pecados y la vida eterna por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias, hermanos, por su atención esta noche. Si el Señor así lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Agradecido no solamente con su asistencia, sino con todos ustedes que con su tacita de café de $5 hacen posible que tengamos toda esta plataforma y estos materiales a disposición. La paz de Dios con ustedes. Shalom, shalom. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, buenas noches. Feliz noche, Dios los guarde.